Kunja Vihari. ¿Se escuchan? Sí, sí, Bravo, se escucha. No lo escucho. Ok. Jayo Radha, todos pueden repetir. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopiyana Vallabha Givanadari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Vrayajana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopiyana Vallabha Givaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandanam Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Nityagara Haribo, Jai Shila Prabhupada Ki. Jai. Gaur Premanandi. Haribo. Ok, entonces, muchas gracias por, por esperar. Bueno, creo que es más fácil si usted me envía el link, apreté el link y es fácil conectar con el link. No tuve que meter la clave, nada. Simplemente si me envían el link, así yo, más fácil entrar. Siempre va a ser el Entonces, mismo link, vamos. Prabhu. Ok, ok, perfecto, buenísimo. Entonces, ok, vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 15, conocido como Purushottam Yoga o el Yoga de la Persona Suprema, texto número 8. No sé si se pueden escuchar, hay una mezquita. Sí, sí, se escucha. Cinco veces. Recordamos que hay una mezquita cerca y ellos también están haciendo su Sí, adoración. ellos comienzan sus rituales cinco veces al día. No importa si hace mucho calor, hace frío, nunca fallan, es Fieles impresionante, a su nunca servicio. fallan. Sí. Sí.
Eh, Así que bueno, me acuerdo Bhakti Vikash Maharaj, él estaba predicando en Bangladesh y él dijo que muchas veces los musulmanes siguen más estrictamente que los hindúes su dharma, su religión. Entonces vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 15, texto número 8. Shariram yad avabnoti yad chapi ukramastishvara grihi vaitani samyati vayurgandam ivashayat. Voy a leer 3 veces. Shariram yad avabnoti yad chapi utkramatishvara grihi tvaitani samyati vayurgandam ivayasat. Shariran yat avapnoti yachapi utkramatishvara grihit vaitani samyati vayurgandan ivasayat. Shariram, el cuerpo, yat, así como avapnoti, obtiene, yat, así, cha api, también, utkramati, abandona, Ishvaraha, el Señor del cuerpo, Grihitva, tomando, Etani, todos estos, Samyati, se va, Vayu, el aire, Gandan, aromas, y va como, Asayat, de su fuente. Traducción y significado por su una gracia hacia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. Significado. Aquí se describe a la entidad viviente como Ishvara, la controladora de su propio cuerpo. Si ella quiere, puede cambiar su cuerpo por uno de un grado superior. Y si quiere, puede desplazarse hacia una clase inferior. Existe una diminuta independencia. El cambio de cuerpo del que se es objeto depende de ella. A la hora de la muerte, la conciencia que ella ha creado la llevará al siguiente tipo de cuerpo. Si ella ha vuelto su conciencia como la de un perro o la de un gato, es seguro que se trasladará al cuerpo de un perro o de un gato. Y si ha fijado su conciencia en las cualidades divinas, se trasladará a la forma de un semidios. Y si tiene conciencia de Krishna, será trasladada a Krishna Loka, en el cielo espiritual, y se reunirá con Krishna. Es una falsa pretensión creer que después de la aniquilación de este cuerpo, todo se acaba. El alma individual transmigra de un cuerpo a otro, y su cuerpo actual y sus actividades actuales son el trasfondo de su siguiente cuerpo. Uno recibe un cuerpo diferente conforme al karma y tiene que abandonarlo a su debido tiempo. Así que aquí se afirma que el cuerpo sutil que transporta la concepción del siguiente cuerpo manifiesta otro cuerpo en la siguiente vida. Este proceso de transmigrar de un cuerpo a otro y luchar mientras está en el cuerpo se denomina karshati, o la lucha por la existencia. Sariram yad avapnoti yad chapi utkramatishvara grihi tvaitani samyati vayur gandan y vayasat. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. Om Gyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshur Militam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
un verso bastante interesante del Bhagavad Gita, en esta aventura del Bhagavad Gita, un día más. Ah, bueno, acá podemos hablar un poco acerca del poder de la conciencia. Primero que nada, sabemos que el alma espiritual está en la zona, la región del corazón y está flotando en 5 aires vitales: prana, udana, samana, vyana. Y el otro, samana. 5 aires vitales. El alma espiritual está en la región del corazón. Y como Prabhupada explica, es muy, muy pequeña, las 10 milésima parte de la punta de un cabello. De un cabello. Aún así, el poder de la conciencia es evidente. Hay una devota que se llama Devaki, yo no sé si la conocen, es una devota alemana que se volvió devota en Australia, en Sydney. Ella nos contó en un seminario que ella tiene una amiga en Australia, cuando eran brahmacharis, vivían juntas, ahora está casada, tiene 4 hijos, y bueno, lo interesante de todo esto es que el esposo de esta devota australiana, tuvo una falla de riñón, una falla en los riñones, así que su esposa le donó su propio riñón a su esposo. Así que fueron a un chequeo médico y a todo esto, un detalle interesante. Ella es la única que come chocolates en la casa. Ninguno de los miembros de la familia le gusta el chocolate. Bueno, ¿qué sucedió? Que después del trasplante del órgano, del riñón, el devoto regresó a la casa después de unos días y él tuvo a todo esto ella siempre tenía un mueble donde colocaba los chocolates. Cuando quiere que tenía una urgencia de comer chocolate, tenía su stand y no lo sacaba. Sí, tenía una cantidad de chocolates guardados cada vez que ella tenía ganas de comer chocolate. Así que después del trasplante, el esposo regresa a la casa y la devota, después de unos días, va al estante porque tenía ganas de comer chocolate y no había ninguno. Y le preguntó a todo el mundo, ¿dónde están los chocolates? No, nadie come chocolate en la casa. Y el esposo reconoció, no sé qué pasó, pero tuvo una urgencia y me comí todos los chocolates que estaban en el estante. Entonces fueron al hospital para un chequeo médico y el médico, bueno, quizá ellos pensaron que esto tenía relación con el trasplante de órganos, con el trasplante eh, del riñón. Entonces le contaron al médico y él se estaba riendo. Dijo, sí, eso lo sabemos. Cada vez que hay un trasplante de órgano, la persona que recibe el órgano, por así le adopta los gustos y anhelos del donante. O sea, muy común, eso es bien interesante. Entonces, por así decirlo, el riñón estaba saturado con conciencia de chocolate, por así decirlo. Entonces, los médicos dicen sí, los doctores dicen sí, los órganos tienen memoria, pero en realidad eso, de acuerdo a Gita, no, el cuerpo es inerte, ¿verdad? El cuerpo inerte, burdo, no tiene conciencia. Es el alma que le da poder. Entonces, por ahí uno puede ver cómo la conciencia, el alma, inunda la conciencia en el cuerpo por medio de la sangre. Entonces, así, después de unos días, lógicamente ya el devoto ya no tenía esa urgencia de comer chocolates, pero por unos días su órgano estaba saturado con conciencia de chocolate. Entonces, este proceso es para volvernos conscientes de Krishna. Y bueno, ese es el poder de la conciencia, ¿verdad? Eh, Nuevamente, por supuesto, los científicos dicen que los órganos tienen memoria, pero no es así. Eh, Incluso se habla de memoria musical, pero el cuerpo en sí es inerte, no hay vida. Simplemente por la presencia del alma en el cuerpo es que él manifiesta conciencia y podemos percibir. Pareciera que el cuerpo está vivo, es como cuando ponemos
nos ponemos un guante, el guante sigue exactamente los movimientos de la mano, pero el guante en sí no tiene absolutamente ninguna, no tiene vida, no tiene independencia de la mano. Y así, asimismo, por la influencia del alma espiritual, entonces este cuerpo manifiesta conciencia, manifiesta vida. Esos son los síntomas. Entonces, también esto depende de nosotros, el tipo de cuerpo que queremos obtener en la siguiente vida. Es interesante, tenemos un libre albedrío, pero pues explica, tenemos un pequeño libre albedrío para decidir qué tipo de cuerpo voy a obtener entre las 8.400.000 especies de vida. Prapepunya kritam lokan usista sashwati sama suchina shimatangeje yogu brasu beyate. Incluso si uno quiere tener el cuerpo de un semidios, Prabhupada explica, después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades bien despiadosas, el yogi que fracasa toma nacimiento en una familia virtuosa o de la rica aristocracia. Entonces, ir a los planetas celestiales también tiene su riesgo, porque, como sabemos, estamos en Kali Yuga y durante los 10.000 años hay un apogeo de la conciencia de Krishna, pero después Kali Yuga se va a volver más y más extremo. Entonces, si alguien es promovido por su punya, por sus actividades piadosas a Swargaloka, una vez que regrese a este lugar, quizá el momento de Sankirtan ya no va a estar presente. Y eso son una muy mala fortuna. Bad news, malas noticias. El momento de Sankirtan simplemente ya ha desaparecido. Así que, o no ha desaparecido, pero por lo menos la influencia de Kali Yuga va a ser mucho más fuerte. Entonces, todo el proceso que nos trajo Srila Prabhupada es para ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, al mundo espiritual, y nunca volver a este lugar miserable. Dukalayam Ashashvatam. Se menciona, este mundo es temporal y miserable. Es para alguien que está deseoso de regresar a Krishna, entonces eso es un muy buen entendimiento, poder entender que el mundo material es temporal y miserable. Las personas del mundo material siempre están anhelando las cosas que no tienen y se lamentan por las cosas que han perdido. Anhelo y lamentación. Krishna es atracción y Maya es distraction, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Distractivo. Sí. Maya, distracción, sí. Maya es distracción y Krishna es atracción. Entonces, tenemos que estar atraídos especialmente, Prabhupada explica de los nuevos procesos, servicio devocional Shravana, el más importante, atraídos a escuchar acerca de los pasatiempos de Krishna. Entonces, podemos escoger en un sentido nuestra conciencia, tenemos que llenar nuestra conciencia con conciencia de Krishna, leer, escuchar acerca de Krishna, y escuchar acerca de Krishna, Krishna Katha o Hari Katha, no es exclusivamente hablar acerca de Krishna, incluso hablar acerca de los devotos de Krishna. Es tan bueno como escuchar acerca de Krishna. Si escuchamos acerca de la vida de Srila Prabhupada, sus lilas, eso es tan bueno como escuchar Krishna Katha o escuchar acerca de los acharyas. Tiene un efecto purificante, inmediato, purifica la conciencia, escuchar a estas grandes almas. Por eso los días del Vyasapuya, recordar al Guru, recordar al maestro espiritual, es de gran importancia para el discípulo, porque gracias a la misericordia del Guru es que uno puede obtener a Krishna. Entonces, la entidad viviente recibe un cuerpo de entre las 8.400.000 especies, de acuerdo conforme a su karma, ¿no? Cuando una persona incluso deja el cuerpo, yo no sé si han escuchado el término, se llama terminal restlessness. Terminal es un término inglés. Los médicos saben muy bien este término, terminal restlessness. Cuando los pacientes están en el hospital, moribundos, a punto de dejar el cuerpo,
Am, las personas, los pacientes empiezan a alucinar, tienen visiones, empiezan a hablar solos. Y claro, el personal médico, los doctores, las enfermeras piensan que se están volviendo locos, pero en realidad ellos están viendo, están en otro plano. Nosotros, se llama terminal restlessness, pero en realidad es llamaduta restlessness, porque empiezan a ver todas a los Yamadutas, que son los emisarios de Yamadas, o los policías del Underworld, para tomar a la entidad viviente y para ser juzgada. Entonces, hay una discípula de Prabhupada aquí en Mayapur que se llama Shubhangi Mataji. Ella ha vivido por más de, sí, 40 años en Mayapur, es una gran devota. Entonces, cuando su padre está prácticamente dejando el cuerpo, ella estaba viviendo en Brindavan antes. Y cuando recibió un llamado por teléfono de que su padre estaba dejando el cuerpo, tomó un vuelo y se fue a San Francisco para asistir a su padre en los últimos momentos. Ella fue al hospital y ella cuenta cómo su padre está teniendo visiones, decía que hay 3 personas fuera de la ventana y me quieren llevar, por favor, que no me lleven, que no me lleven. Y ella tenía polvo de Brindavan, Braya Renum, el polvo de Brindavan, y lo colocó sobre el cuerpo, sobre la cabeza de su padre, y desde ese momento ya no tuvo más molestias. Él pudo dejar este mundo pacíficamente. Así que si podemos tener la buena fortuna de dejar el cuerpo en compañía de devotos o con eh, sobre nuestro cuerpo polvo de Brindavan, somos muy afortunados. Acá en India, cuando alguien deja el cuerpo, inmediatamente se hace cremación, inmediatamente. Se crema el cuerpo y se arroja al Ganga. Pero ese proceso no es simplemente, a veces hay una mala concepción que es simplemente arrojar el cuerpo al Ganga. Pero no es así. Hay todo un ritual. No es un basurero el Ganga, la gente tira, por supuesto, tira muchas cosas en el Ganga, la gente lava su ropa, usa shampoo, usa jabón, y nosotros le pedimos a las personas acá locales que por favor no usen shampoo en Ganga, o incluso acá los locales a veces están en ignorancia, para que se den cuenta, incluso tienen la buena fortuna de haber nacido en el Dham del señor Chaitanya, en Mayapur Dham. Aún así, uno puede ver cómo están bajo la ignorancia. Ellos incluso a veces escupen en Ganga cuando vas a Navadvip, eh, cruzando el Ganga, ellos escupen en el Ganga, o a veces entran al Ganga con zapatos, cosa que eso no se debe hacer en un lugar sagrado, en un río sagrado. Entonces, colocar las cenizas de alguien, sin duda, tiene un gran beneficio. Poder traer las cenizas de alguien que ha partido de este mundo a Madre Ganga es un gran beneficio espiritual. Y bueno, cualquier cosa les menciono. Si en alguna oportunidad algún familiar suyo eh, deja el cuerpo, o alguien querido de ustedes, de sus miembros familiares, deja el cuerpo, ustedes me pueden enviar con solo 100 gramos, es suficiente. No es que tienen que traer solamente 100 gramos de cenizas de la persona que ha fallecido, es suficiente para hacer los rituales y acá en el Ganga. Entonces, definitivamente que tiene el maestro espiritual dice que no necesariamente incluso alguien que deja el cuerpo en el Dham va directamente al mundo espiritual. Depende si uno ha establecido su relación con Krishna. Si uno restableció su relación con Krishna, definitivamente que puede regresar. De lo contrario, definitivamente que tiene un gran beneficio el hecho de colocar las cenizas en el Ganga. Y eso es muy común en Varanasi especialmente. Hay un crematorio y todos los cuerpos son cremados y son arrojados al Ganga, con rituales, con mantras. Se usa panchambrita diferente, se ofrece madre Ganga, yogur, leche,
se coloca la ceniza de la persona que falleció dentro de un pote de cerámica y se coloca panchambrita, diferentes elementos, miel, yogur, leche. Después se cubre eh, con ¿cómo se dice? Lodo del Ganga y después es arrojado por el familiar. Y es prácticamente, todo el mundo hace eso acá en India. Es parte de la tradición. Entonces, ¿y por qué el cuerpo se crema? Porque muchas veces la entidad viviente, la jiva, está apegada a este cuerpo material y no quiere irse, no quiere aceptar que ha transmigrado. Y así se le facilita al alma su partida a un destino superior. Entonces podemos escoger qué tipo de cuerpo queremos obtener de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Este proceso se le llama, Prabhupada lo describe como Karshati, o la lucha por la existencia. Y podemos ver cómo Srila Prabhupada personalmente nos enseñó cómo abandonar este mundo en conciencia de Krishna. Prabhupada hasta su último momento nos enseñó cómo abandonar el cuerpo. Prabhupada está dictando, rodeado por discípulos, y aún así estaba con su dictáfono dando sus últimas instrucciones. Y bueno, dejó este mundo eh, plenamente consciente de Krishna. Así que eso significa Acharya, que nos enseña con su ejemplo. Pero no solamente nos enseñó a cocinar, a vestirnos, la etiqueta Vaishnava, pero incluso nos enseñó cómo abandonar este mundo en conciencia de Krishna. Así que tenemos que leer sus libros, aprender de él y cómo llevar, cómo dejar, esa es la perfección, cómo hay un dicho en bengalí, dice, uno puede ser un muy buen devoto, pero eso se va a probar a la hora de la muerte. Eso se va a probar al momento que dejamos este mundo. Todo lo que las instrucciones que recibimos como cuando alguien está aprendiendo a pilotear un avión, todas las instrucciones son dadas en terreno, ¿no? Pero cuando tienes que viajar, volar el avión, estás tú solo ahí. Entonces, de la misma manera, nosotros recibimos todas estas instrucciones de la Shastra, del Bhagavad Gita, de los maestros espirituales, Srila Prabhupada, y cuando llega el momento de abandonar este cuerpo, entonces somos nosotros que tenemos que cruzar este camino, hacer este viaje por nosotros mismos. Y como incluso las aves también, ellas transmigran, ¿verdad? Podemos decir que ellas también viajan de un país a otro. Han visto, hay una interesante formación, la ve, ¿no? Como una flecha. Cuando los patos, por ejemplo, en Canadá, vuelan hacia Estados Unidos, forman una V y son un equipo. El que va a la cabeza es el líder, lógicamente, y cuando está cansado es sustituido por otra ave, o ganso, ¿no? Por otro ganso. Pero lo interesante de esta formación B, como una flecha, es que corta el viento. Entonces, es científico, muy interesante. Krishna es el ingeniero trascendental. Entonces ellos transmiten de un lugar a otro. Y así también nosotros, con la ayuda, es un team, es una ayuda en equipo. Así que nosotros también estamos recibiendo ayuda en la compañía de los devotos. Y es muy importante en realidad tener este sausangam, como trabajar en equipo, como los gansos, como los patos que transmigran de un país a otro, pero se van ayudando mutuamente. Entonces, la conciencia de Krishna no es un proceso individual. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, en su libro, en The Harmonist, en su revista The Harmonist, El Armonista, él explica que Bharata Maharaj, ¿no? El famoso Bharata, que se explica en Srimad Bhagavatam, que tomó el cuerpo de un ciervo, cayó primero porque no tenía la asociación de los devotos, estaba solo en el bosque. Y segundo, él no tenía las bendiciones de su maestro espiritual. En conciencia, Krishna Prabhupada nos dio un proceso en el cual siempre tenemos que estar asociados con devotos, siempre, desde que nos levantamos hasta que vayamos a dormir,
siempre tenemos que tener la compañía de un devoto. Y las bendiciones del guru, por supuesto. Sin las bendiciones del guru es muy difícil. A veces, por ejemplo, los devotos ya están casados y le dicen, Guru Maharaj, deme las bendiciones para casarme, o deme las bendiciones. En realidad las bendiciones se piden antes, ¿no? Después, cuando está todo ya. Si no, recuerdo mi Guru Maharaj, su santidad Jayapataka Swami, estaba acá en Mayapur, estaba él vive en el Building, en el roof, en el techo, y un brahmachari vino muy así emocionado, Guru Maharaj, before them. Ya era un brahmachari, pero ya tenía todo arreglado ya. Y fue corriendo a Guru Maharaj a pedirles bendiciones. Le dijo, Guru Maharaj, eh, ya tengo mi matrimonio listo, arreglado, por favor deme sus bendiciones. Tengo la persona y Guru Maharaj le dijo, no yo ya hiciste tu arreglo. Y estaba muy molesto en realidad. Guru Maharaj estaba bastante molesto. Ahora, tú mismo date las bendiciones, yo no te las puedo dar porque tú lo hiciste por ti mismo. Entonces, el maestro espiritual tiene que ser eh, parte de nuestra vida diaria, no solamente, eh, a veces los devotos, incluso a veces, o las personas piden bendición al guru cuando ya tienen todo armado, pero en realidad es antes, cuando uno debería, en situaciones importantes, en la etapa importante de la vida de cada persona, de cada devoto, uno tiene que pedir las bendiciones del maestro espiritual para avanzar. Eh, no es que cuando está todo listo ya uno le pide bendiciones, debería ser antes en realidad. Así que la finalidad de la vida es, por supuesto, satisfacer a los Vaishnavas, eh, y esa es la meta de la vida, ¿no? Poder complacer a Guru y a Krishna. Y cuando decimos Guru de Krishna, no solamente se refiere al maestro espiritual, yo solamente sirvo al devoto puro, no me importan los demás. No, eso también es una mentalidad errada. Debemos ser capaces de servir a cada Vaishnava. La que, si no me equivoco, era Raghunath Das Goswami. Él daba 2000 reverencias a los devotos, hacía 1000 reverencias a su propia deidad, daba 2000 reverencias a los devotos después de abrazarlos, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad de los devotos avanzados. Siempre quieren servir. Vaishnava Seva en realidad es muy poderoso. La otra vez mencioné como incluso eh, cuando Kamsa estaba en el matrimonio de su hermana Devaki, estaba, ¿cómo se dice? Llevando las riendas de la carroza. Los semidioses estaban muy preocupados porque Kamsa está haciendo Vaishnava Seva y se está volviendo extremadamente poderoso, simplemente por haber llevado, ¿no?, las riendas ¿no?, de la carroza de su hermana Devaki. Eh, entonces, en realidad, Vaishnava Seva es muy, muy poderoso y tenemos que hacer este servicio no solamente al maestro espiritual, pero tenemos que ser capaces de servir a los devotos. Sin Vaishnava Seva no es posible regresar al mundo espiritual. Y la otra vez les conté el pasatiempo de este devoto, Kanchipurna. Ah, Me gustaría parar acá si alguien tiene alguna duda o con respecto a lo que estamos hablando, y podemos continuar. Hare ¿Cuántos? Krishna, Prabhupada, Hare Krishna, Prabhupada Tattva, Nanda muy, Vatsvananda. muy agradecido por compartir con usted este hermoso verso del capítulo 15. Bueno, yo feliz de escucharlo, así que Bhakta René, que es uno de los más inquisitivos, yo creo que él tendrá varias preguntas, ¿no? Juntas. Gracias, Prabhupada Matatva. Bueno, sí, en realidad es cuando... Ah, pero no, esperen, la madre Rosita levantó la mano. Madre Ok, Rosita, adelante, por favor. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu,
quiero hacerle una consulta cuando usted habló de los Yamabutas, ¿ya? Ajá. Cuando este señor había visto los Yamabutas. ¿Siempre las personas ven a los Yamabutas o no? Yo se lo consulto porque hace 3 años murió una amiga del alma que yo decía, y resulta de que ella estuvo hospitalizada por un tema de un cáncer. Y un día conversamos y me dijo, ¿sabes qué? Vinieron a verme 3 personas Mm. con vestimenta blanca, me dijo. Yo no les vi las caras, pero me hablaron y me dijeron de que me quedaba aún un tiempo acá, pero ya pronto iba a marchar. Se fueron. Después se fue para su casa y empezó en ese año todo el proceso del cáncer y bueno, no logró ella recuperarse durante ese año. Pero ya cuando le quedaba como un par de semanas para abandonar el cuerpo, yo le estoy hablando de una persona muy religiosa, muy, muy religiosa. Eh, Me llamó, conversamos y me dijo, ¿sabes qué, amiga? Volví a ver las mismas 3 personas que vi en el hospital. Me dijo, pero ahora le vi sus rostros. Me dijo. Eran, dos me dijo eran blanquitos y uno era morenito. Y me dijeron que ya era hora de partir. Ujú. Y se fueron. Entonces, cuando yo lo escuché, cuando usted estaba relatando eso, y lo otro que le habían dicho que ellos eran maestros. Entonces, estoy hablando de una persona adulta, 65 años, eh, y me acordé de eso. Entonces, quiero consultarle a usted, ¿eso era en Yamabuta o qué es lo que era en realidad? En ese momento. Bueno, bueno, Rosita es su nombre, ¿verdad? Ujú. Bueno, gracias por la pregunta. En general, bueno, a veces, claro, a veces por alguna u otra razón hay seres también, no necesariamente que son los Yamabutas, pero hay seres que ayudan a la entidad viviente, como en este caso, como usted menciona, le dan cierta información de que te queda poco tiempo, etcétera, en este cuerpo, etcétera. Hay ciertas entidades que ayudan en ese proceso de la transmigración del alma. Pero en general, claro, en el Bhagavad Purana, el Srimad Bhagavatam, se menciona específicamente los Yamadutas, que son los mensajeros del Señor de la Muerte, Yamaraj, donde ellos son juzgados. ¿Y por qué aparecen 3 Yamadutas en general? Especialmente para las personas no religiosas, no devotos del Señor Krishna, porque la entidad viviente comete actividades pecaminosas con su cuerpo, mente y palabras. Esa es la razón que generalmente aparecen 3 Yamadutas. Eh, Cuerpo, mente y palabras. La entidad viviente no solamente puede cometer actividades violentas o pecaminosas con este cuerpo, matar, robar, etcétera, pero también actividades pecaminosas eh, eh, con las palabras, ¿no? Uno puede herir a alguien. Por ejemplo, uno puede decir algo hiriente a otra persona, y esas palabras pueden ser más hirientes que las flechas, ¿no? Y quizás esa persona no nos perdone en 20 años. Si uno tiene que ser muy, muy cuidadoso cuando uno va a proferir algo, especialmente si uno está bajo la influencia de la ira. Eh, la otra vez estaba hablando con una devota, una hermana espiritual que vive en Estados Unidos, como muchas veces tenemos emociones. Por supuesto, somos almas espirituales, tenemos emociones, bastante natural, pero vamos a decir que si estamos enojados con alguien y tenemos la tendencia a tomar una cierta determinación, ok, no le voy a hablar más o etcétera, no lo voy a llamar, pero al cabo de unos días los sentimientos cambian y después reflexionamos, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué estoy pensando de esta forma? O sea,
Les ha pasado a todos ustedes, me imagino, han tenido la experiencia de que nuestras emociones van cambiando y ya no sentimos lo que sentíamos previamente en el instante que le dijimos algo o actuamos de cierta forma, pero después al cabo de los días nuestras emociones comienzan a cambiar. Entonces, por eso a veces es bueno esperar, ser prudente y no tomar decisiones, especialmente cuando estamos bajo la influencia de la energía ilusoria. Así que lo que puedo decir es que sí, volviendo al tema, es que sí hay entidades vivientes, en general se los llama brutas, pero a veces hay entidades vivientes piadosas que ayudan a la entidad viviente en su viaje, en su transmigración de un cuerpo al otro. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, y aprovechándome de su buena voluntad, tengo otra pregunta. Cuando usted Dígame. hablaba de la cremación, ya, y de tirar las cenizas al Ganges, eh, hay un video en YouTube, que yo no sé si será cierto o no, donde está Srila Prabhupada muy delgadito y lo están metiendo como en un cuadrado, en un hoyo, y lo están tapando con tierra y después al final, arriba lo tapan como con una cosa blanca y está así como Eso en es sal. posición de loto. Sí, le estaban, Prabhupada, eso fue en Brindavan, lo estaban Pero, colocando su cuerpo en Samadhi. pero después lo sacaron, lo cremaron y lo dejaron en el Ganges, ¿o no? No, no, el cuerpo de Srila Prabhupada está en Brindavan. Prabhupada dejó su cuerpo físico en 1977, en noviembre, y su cuerpo está aún en Brindavan, bajo el templo, bajo tierra. En el cuerpo de los acharyas generalmente es enterrado en sal para conservarlo en sal, para que no sea, eh, ¿cómo se llama? Comido por insectos, el cuerpo no sea deteriorado. Generalmente el cuerpo de los acharyas es mantenido en samadhi y son cubiertos con sal, ¿no? Sabemos muy bien que la sal es un preservante natural, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, sí, el cuerpo no se deteriora, especialmente el cuerpo de una acharya como Srila Prabhupada puesto, fue cubierto con sal y después todos los ritos fueron hechos. Pero esto fue en Vrindavan, no fue acá en Maya. Ah, ok. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hare Krishna, Prabhu. Oh, sí. ¿Cómo era tu René, verdad? René, René. sí, sí, Prabhu. Ok. Hare Eh, Krishna. claro, respecto al texto del 15.8, cuando se menciona, digamos, de que sí, pues, la mente es la que lleva este proceso, digamos, de transmigración de un cuerpo a otro, dice como a través del deseo, o sea, nuestro deseo es el que nos va como a determinar qué tipo de cuerpo vamos a obtener, o sea, simplemente el deseo, o por ejemplo, digo, no sé, voy a morir y deseo tener un cuerpo de semidios, ir a los planetas celestiales, por ejemplo. Eh, Ujú. si solamente es por deseo o hay algunos otros elementos que se van a tomar en cuenta, por así decirlo, y que yo puedo quizás Ah, desear mucho ir hacia un lado, pero quizás no mm. tenga como eh, cuánto es la cualificación para hacerlo. Gracias, Prabhu. Sí, se entiende. Bueno, en realidad no solamente basta con el deseo. Hay que tener también, por ejemplo, si una persona quiere arrendar un departamento de 500.000 pesos y solamente tiene 300.000, se va a tener que conformar, a pesar que quiere tener un departamento de 500.000 pesos, no en Providencia, con sauna, con piscina, con gym. Pero si tiene solamente 300.000 pesos para pagar, no puede acceder a un departamento de 1.000.000 o 500.000 pesos. Se tiene que conformar con lo que tiene, a pesar que tenga el deseo de estar en un departamento más opulento. Entonces, no basta simplemente con el deseo, pero también las acciones. Por eso es muy importante ocuparnos en actividades conscientes de Krishna y que van paralelos. O sea, que tenemos el deseo de ser conscientes de Krishna, pero no basta simplemente con desearlo, ¿no? Es como muchas personas dicen, amo a Dios, pero no hay actividad, ¿no? El servicio es una manifestación del amor.
No basta simplemente decir, yo te amo y no hay actividad. No, tiene que haber una demostración práctica de ese amor a través del servicio. De la misma forma con Krishna, con el Guru. No basta decir o tener una polera, oh, I love Krishna, I love Vrindavan. ¿No? Gente, eh, hay que hacer algo práctico. No basta simplemente con decir, te amo Krishna. No, eh, eh, hay que hacer actividad práctica. Entonces, en el caso de un devoto, sí tenemos que practicar conciencia de Krishna. El loba, este deseo intenso, es el precio que tenemos que pagar. El deseo intenso de querer obtener la perfección. Ese es el precio, en realidad. Entonces, que tenemos que estar listos a pagar. El deseo, sí, yo quiero obtener a Krishna en esta vida. Pero ese deseo va acompañado con actividades también, juntamente con la actividad de servicio opcional. Eh, y de esta manera, sí, cuando ambas cosas son necesarias, el deseo junto con el servicio opcional práctico. Entonces, el cantar nuestra yapa, en realidad Prabhupada explica en el Charitamrita que el canto de 16 rondas es el servicio más importante que tiene un discípulo. El momento de la iniciación es la actividad más importante. El canto de las 16 rondas es esencial, es vital, especialmente en Kali Yuga. Y Bhaktisiddhanta Saraswati, incluso él eh, decía, si alguien no canta 64 rondas, es patita, está caído, ¿no? Pero Prabhupada hizo esta concesión, viendo que los occidentales son muy inquietos, que no podemos estar mucho tiempo sentados, que tenemos que hacer algo. Entonces Prabhupada era tan experto es una de las cualidades realmente trascendentales de Srila Prabhupada, que él era capaz de siempre ocupar. Él veía un poco de entusiasmo y ocupaba, no importa quién era. Su pasado a Prabhupada no le importaba. Si Prabhupada veía un poco de entusiasmo, Prabhupada lo abanicaba y ocupaba ese devoto en servicio devocional. Porque Prabhupada sabía muy bien que incluso si hay dificultades, hay problemas, hay caídas, el servicio devocional es la única, eh, eh, es el único remedio, es la única forma de poder eh, cruzar todos los obstáculos. Así que el deseo tiene que ir acompañado con actividad práctica. Eso es Bhakti. Muchas gracias, Prabhu. Prabhat Matatua, usted quisiera comentar algo, Prabhu, por favor. Hare Krishna. Quizás No está, está Prabhat Matatua. sí, quizás está ocupadito él Ok, mencionó que tenía un problema con su vehículo y tenían que ir a ayudarlo. ok. Eh, ¿Quién más está presente? Si alguien tiene otra pregunta. ¿Cuántos devotos están presentes? René, Viviana. dos, tres, cuatro, cinco personas más, Cinco cinco personas. devotos más. Oh, Aparte, qué bien. Ok. Entonces, bueno, la conclusión es un verso bastante interesante del Bhagavad Gita, ¿no? Este capítulo quinto, Purushottam Yoga, el yoga de la persona suprema. Am, sí, uno tarde o temprano, uno va a dejar este cuerpo, ¿no? Si uno tiene 25 años, significa que hace 25 años ya está muriendo. Si alguien tiene 40, 50 años, ya significa que a cada instante estamos muriendo. Entonces, ¿por qué no estar... No, bueno, tú te acostumbras, si vives en la India, constantemente siempre están cremando cuerpos. Acá siempre alguien deja el cuerpo, es bastante normal. Y como te digo, se hacen estos rituales y para beneficio. Muchos devotos traen la ceniza de sus seres queridos para hacer la ceremonia acá en Mayapur o Brindavan en el Yamuna. Entonces, es parte de la tradición. Y definitivamente que
el alma la persona que ha fallecido obtiene el beneficio, sin duda que es un tremendo, tremendo beneficio espiritual. Jananidas Prabhu dijo, cuando uno toma baño en el Ganga, todas las actividades pecaminosas y piadosas son destruidas. Piadosas también, eh, porque si uno acumula actividades piadosas, tiene que ir a los planetas celestiales, tiene que disfrutar, ¿verdad?, del resultado de la actividad piadosa. Entonces, por eso, si uno toma baño en el Ganga, todas las actividades piadosas y pecaminosas son destruidas. Como Sí, borrón y cuenta limpio. nueva. Borrón y cuenta nueva, exactamente. Claro. Tú puedes sentir cuando te sumerges en el Ganga, es, sí, yo voy todos los días a tomar baño, voy a nadar, incluso ahora está frío, estamos en invierno, pero aún así voy todos los días, trato de ir todos los días a tomar baño en el Ganga, es muy purificante y Prabhupada explica, si uno toma baño en el Ganga, diariamente uno se mantiene saludable. Y lo puedo decir por experiencia práctica, todo lo que dice Srila Prabhupada es, es 100% efectivo. Es muy purificante, sí. Pero como decía anteriormente, aún falta, hay mucha ignorancia, a pesar, eso lo puedes ver, mismo acá en Maya, por en Vrindavan, hay mucha ignorancia, aún así, la gente escupe en el Ganga, ¿no? Es bien, para un devoto es doloroso ver cómo escupen en Ganga, y tienes que decirles, o sea, falta cultura, falta, ellos han olvidado su cultura, desafortunadamente. En el año, como les mencioné, yo no sé si les conté, pero en el año 2019, West Bengal, especialmente West Bengal, 98% de la población era no vegetariana. 98%. Wow. Pues se puede imaginar. En la tierra del señor Chaitanya, el señor Chaitanya apareció aquí, en West Bengal. Entonces, para que tengan una idea cómo Kali Yuga progresa. Y en Navadvip, que es un pueblo cruzando el Ganga, querían establecer un matadero. Sí. Pero los diferentes MAT, Gaudiya MAT, ISKCON se juntaron y hicieron una queja formal ante ¿cómo se llama? No sé, primer ministro de West Bengal, y, y finalmente no tuvo éxito, pero así es, ¿no? Kali Yuga es muy fuerte. Claro, sí, sí, Todos se esa. opusieron, hubo una gran oposición de las diferentes MATs y diferentes líneas Vaishnavas imagínate, poner un matadero en Navadvip. Claro. Navadvip era considerado la cuna del conocimiento, grandes pandits vivían ahí, entonces eso es Kali Yuga, pero, y aún así hoy en día matan animales, e incluso hay un gran negocio, por ejemplo, con Tulsi, ¿no? Sagrada planta de Krishna, devota de Krishna. Muchas veces arrancan Tulsi para hacer Tulsi, pero muchas veces la arrancan vivas, por así decirlo, ¿no? Tulsi debería ser utilizada cuando eh, su cuerpo ya está seco. Y ahí puede ser utilizada, pero muchas veces por negocio. Es para dar un ejemplo, como a veces la codicia ciega a las personas. Prabhu Pyari Mohan tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu, Prabhu. Dandadas Pranam. ¿Cómo estás, Mm, Prabhu? Bien, un gusto de escucharle. Hare Krishna. Bueno, espero que no se corte, está muy bueno mi internet, pero tengo dos preguntas relacionadas a lo que usted comentó al comienzo de la clase. No son tan devocionales quizás, pero son cosas que me vienen al corazón. Una es sobre la cremación. Ujú. Según entiendo, la cremación que se hace en India, en lo que usted está comentando, el cuerpo no llega al estado de estar en cenizas, ¿no? ¿O sí? No, cuando se arroja la ceniza al Ganga, tiene que ya estar en ceniza. ¿Me explico? O sea, que primero se hace la cremación y una vez con mantras, con diferentes
elementos auspiciosos se arrojan, el familiar va con una con un barro y arroja la ceniza de la persona fallecida al Ganga, pero ya no como el cuerpo en sí, sino ya como ceniza. Mm, sí, porque yo me imaginaba, que uno ve videos y cosas y como que ponían el cuerpo en una pila con fuego, pero me imagino que ese Así fuego es. no logra llegar a que se queden cenizas, ¿no? Esa era la pregunta. En general, yo he visto cremaciones en general, por lo menos acá en Maya, pues, cuando hacen cremaciones, se crema el cuerpo de tal forma que quedan únicamente cenizas, pero únicamente Ah, cenizas, perfecto, no perfecto. quedan vestigios del cuerpo, no, queda, toma tiempo, a veces, si no me equivoco, creo que es la cabeza, ¿Ya? incluso a veces la cabeza explota. Wow, Sí, cuando es cremado. Pero finalmente todo que se reduce a ceniza, a ceniza. bacán. Y lo otro, Prabhu, es respecto a ese ejemplo que dio del riñón, ¿no? Porque, bueno, si la materia no tiene conciencia de por sí, es como, como uno lo analiza, ¿no? No es que una parte del alma se vaya con el riñón, ¿no? Pero, cómo usted explica esa situación, ¿no? De que parte de su conciencia se va en esa parte del cuerpo. Claro, de alguna forma, claro, ese riñón estaba saturado, eh, saturado con conciencia de chocolate. Eh, estaba saturado con conciencia de chocolate. Sí, de alguna u otra forma, es interesante, sí. Pero claro, nosotros sabemos que en realidad la materia en sí es inerte. No hay, claro, yo sé que hay un término, creo que incluso los músicos hablan de que hay una memoria digital o algo así, memoria corporal, etcétera. Es bastante común ese término, pero en realidad la materia en sí es inerte. Claro, la memoria muscular a lo mejor, no sé si será eso. Sí, sí, memoria muscular, sí. Entonces, de por sí la materia es inerte, no hay conciencia, simplemente por la presencia del alma. Pero en este caso sí es interesante ver cómo incluso el riñón, a pesar que fue trasplantado al cuerpo de otra persona, aún así mantenía esa... Pero eso fue por unos días, como mencioné, esta este riñón que estaba inundado con este conciencia de chocolate estaba por unos días. Después ya ¿no? Fue impregnado con la conciencia de la persona. Pero Ya, sí, ya. esos son ejemplos. Pero es interesante no ver cómo Me viene al funciona la corazón conciencia. me viene al corazón el hecho de que cuando el devoto puro toca algo, un objeto o su ropa, eso también queda impregnado con la energía espiritual. Entonces, Sí, sí, sí. Sí, sí, Prabhupada lo explica, sin duda. Prabhupada le dijo a Shutakirti Prabhu, Shutakirti Prabhu fue sirviente de Srila Prabhupada por algunos años, y Prabhupada le dijo, en la presencia en la presencia del maestro espiritual, tú puedes, si el maestro espiritual a un discípulo le otorga algún regalo, ¿no? Por ejemplo, un chaleco, lo que sea, lo puede utilizar mientras el maestro espiritual está presente. Pero si el maestro espiritual deja el cuerpo, ese objeto es adorable. Mm. Si es un gorro, un chaleco, una yapa. Sutakrita cuenta como si la Prabhupada le regaló a este discípulo, le regaló zapatos, le regaló calcetines, le regaló chalecos. Tiene un montón de parafernalia de Srila Prabhupada y claro, Prabhupada le dijo. Y incluso él le decía, Prabhupada, pero no puedo usarlo, usted es mi guru. Si yo te lo autorizo, entonces puedes hacerlo. ¿No? ¿No? Si Prabhupada le dio autorización, o sea, está todo bien, pero Prabhupada le dijo también, entonces, pero en la ausencia del maestro espiritual, cuando el maestro espiritual deja este mundo, ese objeto dado por el maestro espiritual es adorable. muchas gracias, Pro. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es el nombre? René, muchas Sí, gracias Prabhu. por este intercambio con los devotos. Siempre
Sausanga, 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 Sarva Siddhi Hoy, la Lavamatra Sausanga, Sarva Siddhi Hoy. Un momento de asociación con un devoto le puede dar perfección. Así que no porque no hablando de mí, pero digo que el hecho de discutir acerca de Srila Prabhupada, de sus libros, de sus enseñanzas, nos puede dar, estamos asociándonos con Srila Prabhupada por medio de sus libros. En realidad, cuando nos asociamos, es una manera directa de relacionarnos con Srila Prabhupada, directamente a través de sus libros, leer sus libros. Tenemos una asociación directa, así que muchas gracias por darme esta oportunidad y tener esta oportunidad de poder compartir conciencia de Krishna, y tenemos que estar unidos. Muy importante, hoy en día estamos en un periodo un poco oscuro, entonces buena asociación es muy importante. Eh, hay mucho gossiping, ¿cómo se dice? Cagüines, hay mucho, especialmente en Internet, en vez de pasar horas en Internet, a veces uno puede, devotos se pasan horas poniendo comentarios. Es mejor ocupar ese tiempo cantando extra yapa, leyendo, incrementando nuestras relaciones entre devotos, porque estamos en Kali Yuga, y Kali Yuga no se va a volver un lugar mejor, sino que por el contrario, es un lugar, se vuelve un lugar más difícil. Así que tenemos que tener esa clase de devoto en nuestra vida devocional, esa clase de voto que uno sabe que no importa a qué hora, ese voto nos va a responder un llamado por teléfono y nos va a dar alguna palabra de ánimo en nuestras vidas devocionales. Muy importante. Prabhu Pierimohan tiene la mano levantada. Sí, Perdón, pero quería preguntarle esto antes que termine la clase, que ¿cómo usted ve el hecho de los 10.000 años? ¿Cómo usted lo observa? Porque ya Kali Yuga se va a poner peor, pero ¿qué pasa en esta época de los 10.000 años? ¿Cómo lo observa usted? bueno, mi maestro espiritual, Sushantya Jayapataka Swami, dijo que los 10.000 años no es una cantidad fija, 10.000 años y ya. Eh, si los devotos son muy sinceros y predican de forma contundente, esos 10.000 años pueden ser extendidos incluso, ¿no? No es algo así blanco y negro, ¿no? No es que los 10.000 años y ya todo se termina, no. 10.000 años, pero si los devotos realmente predican, hay una gran determinación de los devotos, con mucha determinación, predicar, esos 10.000 años se pueden extender. Sí. Ok, O Prabhu, también se muchas puede gracias. acortar, depende También. también. Así como se puede alargar, también se puede acortar. Todo depende de cuán sinceros seamos. Así que es muy importante, sí. Prabhupada le dijo a Yamuna Devi, ella en algún momento de su vida devocional se quiso ir, dejar la conciencia de Krishna, y Prabhupada le dijo, ISKCON es donde dos personas están cantando Hare Krishna. Donde quiera que dos personas están cantando Hare Krishna, eso es ISKCON también. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. René. Sí, Prabhu. Bueno, para finalizar, agradecerle mucho su tiempo, su clase. Y sabe que, bueno, me vino a la mente algo cuando estaban conversando al principio ustedes del tema del riñón y ahora el Prabhu Pierre Imagen que lo tocó de nuevo. Eh, Hace varios años atrás vi un, no me acuerdo si era un reportaje, pero era un relato, me parece que en el National Geographic, de un trasplante de corazón y que sucedió lo Ajá. siguiente. La persona que tenía un problema en el corazón, mencionaban, digamos, que era un caballero, ¿verdad? Ya de 50 y tantos años, y la esposa de él eh, lo describía como una persona así como súper serio, ¿verdad? Como muy apagado, como que no tenía mucha capacidad expresiva en la parte así como amorosa, ¿verdad? Ujú. Eh, y claro, él tiene este problema al corazón, tiene que someterle una operación al corazón
y el donante era un poeta que falleció. Una persona Interesante, que ya me tenía imagino a todo dónde va. su, claro, que era como todo lo contrario a lo que era esta persona, así como una persona súper expresiva, muy romántico y todo eso. Y dice que después de que recibió el trasplante de corazón, dice su esposo cambió totalmente, o sea, se puso a escribir poesía y estaba hablando todo el día de cosas hermosas, o sea, como que decía, ¿quién es esta persona? Entonces me llamó Claro, mucho la atención lo que dijo porque ese relato, digamos, está, digamos, establecido por muchas otras personas y también, como dice usted, por los médicos que saben que sucede. Hay algo que sucede que no se sabe muy bien qué es, pero que está ahí. claro. Sí, Entonces, bueno, lo que hablamos, el poder de la conciencia, el poder de claro, la conciencia. como está saturado, ¿verdad? Algún órgano, ¿verdad? Está saturado con algún tipo de energía, por así decirlo, Exactamente. está ahí Sí, vibrando sí, en sí. esa. Y cuando pasa, digamos, a otro cuerpo, sigue estando ahí, ¿verdad? Y después, evidentemente, puede decaer, pero al principio tiene su potencia, ¿verdad? Y que influye en el resto del cuerpo. Entonces, Interesante, es muy interesante. Bueno, interesante. ¿ves? Los médicos están muy familiarizados con esta situación. Para ellos es normal, porque ellos tienen que lidiar con estas situaciones día a día, con Claro, trasplantes de órganos. Entonces ellos saben que esto es claro. así. Sí, porque seguramente Sí, llegan los pacientes diciéndole, tiene estas mismas dudas, así como, oiga, ¿qué pasó? O sea, de un día para otro sucede esto, así como, es normal, estoy no, bien, sí, salió algo mal. sí, acá, exactamente. Mm. Priya Mohan dice algo de lo mismo que exactamente, de la conciencia que se transmite al cocinar. Exactamente. Así es. Ah, qué importante, ¿eh? Claro. Por eso la importancia de, claro, quien cocina, quien ofrece, la conciencia es súper importante. Por eso Prabhupada quería que, por ejemplo, en los templos, brahmanas cocinaran, personas con buen estándar, ¿por qué? Porque también la calidad de la conciencia es importante. Por eso los brahmanas, incluso en la cultura védica, o los Vaishnavas, o el señor Chaitanya, mismo Mahaprabhu, no aceptaba invitaciones de personas que no fueran Vaishnavas o al menos brahmanas. Pero el señor Chaitanya nunca visitaba, iba a hogares de personas a pesar que lo invitaran. Y eso es interesante, eso se explica en el Charitamrita, en el Antya Lila, capítulo 11, si no me equivoco, cuando el señor Chaitanya recibe invitaciones de diferentes personalidades para tomar prasad. Y si alguien no pertenecía a la, a la casta brahmínica, entonces ellos compraban Mahaprasad de Señor Jagannath y lo invitaban al Señor Chaitanya, ¿no? Porque si yo no soy brahmana, entonces estos devotos compraban Mahaprasad de Señor Jagannath y lo ofrecían al Señor Chaitanya. Entonces, porque claro, eso es súper importante, por eso un devoto no debe comer en la calle, en los restaurantes, solamente en emergencias puede ser. Por ejemplo, recuerdo Bayasaki, pero me dijo personalmente que cuando él estaba predicando, este famoso Kirtanilla, ¿no? Bayasaki Prabhu, cuando estaban predicando en India, en el año 74, estaban viajando y le dijeron así a la Prabhupada: estamos viajando y no tenemos templo, ¿qué podemos comer? Prabhupada les dijo, bueno, pueden consumir leche, frutos secos, o pueden ir a un restaurante vegetariano y antes de comer recitar Sarira Vidayal, ¿no? Toda la oración del prasad y pagar. Al final de comer ustedes pagan y están libres de karma. Pero eso Prabhupada lo dijo en determinadas excepciones, ¿no? No es una regla, no es una regla, pero estaban viajando, no tenían templo, entonces en ciertas situaciones se pueden hacer ese tipo ¿no? de concesiones, pero no es una regla. Madre Rosa tiene la mano levantada, por favor, adelante. Prabhu, una consulta. Con respecto a lo que dijo Prabhu René del tema del corazón, a lo mejor es medio tonto lo que voy a preguntar, pero ¿qué pasa ahí con Paramatma, la Jiva? Porque es como que le sacan la casita y le ponen otra casita de otra persona. Claro, ¿Qué pasa en ese sí. caso? Porque se supone que en el corazón de uno reside Paramatma y la Jiva. Sí, la superalma, mientras esté la superalma y el alma, entonces, a ver, le vamos a preguntar a René,
¿cuál es su conclusión? ¿Cuál es tu conclusión, René, con respecto a lo que Eh, dice Rosita? y mi conclusión es que ahí hay una transferencia. O sea, por ejemplo, si uno dice, claro, la jiva o yo estoy en el corazón junto con Paramatma, ¿verdad? Y si traslado este corazón hacia otro cuerpo, digo, yo me voy al otro cuerpo, y no, pues hay una transferencia, así como lo que sucedió, ¿verdad? Que con el señor, con el señor Krishna cuando hubo una transferencia, no, con el señor Balaram cuando hubo una transferencia de vientre, ¿verdad? Que él nació, tenía que nacer aquí, pero fue transferido a otro vientre, ¿verdad? Entonces, esos son arreglos que entiendo yo que realiza, digamos, el mismo Paramatma, o sea, puede transferir de un lugar a otro jivas, ¿verdad? Y el Paramatma mismo está presente en todos los corazones, entonces él no necesita en ese sentido moverse, por así decirlo. Pero sí, digamos, la jiva en el fondo de esa persona que hizo la donación ya había abandonado el corazón, o sea, ya había abandonado su cuerpo. Y en ese momento pasa en el corazón, digamos, a la otra persona. Y ahí Ujú. esa yiva se posiciona ahí nuevamente en ese corazón. Entonces hay una transferencia ahí, ¿verdad? No es que de repente, claro, uno puede quedar como medio perplejo en esta situación que médicamente se puede hacer un trasplante de corazón y uno dice, ¿y cómo funciona eso? En contraste con los que nos dicen los Vedas, ¿verdad? Respecto a la ubicación de la yiva en el corazón. Ujú. Entonces, ahí yo lo que entiendo es eso, de que Paramatma, el señor Krishna, tiene, digamos, sus maneras de poder hacer estos ajustes o estos arreglos para que aquello pueda suceder. Como para él no hay nada imposible. Por lo tanto, no sería como sorprendente, dado la omnipotencia de Krishna, de que pueda suceder algo así. Gracias, Prabhu, gracias. Este, eh, estas clases son, ¿dónde quedan grabadas? ¿En qué Después lo link se subimos al canal de YouTube que se llama Tushyanti Cha Ramanti Cha. Lo que podamos hacer es a través de Prabhu. Ah, no, yo tengo su WhatsApp, entonces yo le puedo enviar el enlace del canal. Ahí están todas las Bien, clases grabadas. está bien. Bueno, muchísimas gracias, devotos. Le agradezco por su tiempo. Es la mejor inversión, ocupar el tiempo escuchando acerca de Krishna. Es la mejor inversión que podemos hacer. Y asociarnos, la verdad que, bueno, Krishna nos ha dado esta herramienta, es Yukta Viraga, esta tecnología para interactuar con otros devotos que a veces no podemos estar físicamente presentes, pero puedo interactuar de esta forma, así que es bastante útil, es bastante, no, bastante útil, la verdad que. Así que, bueno, muy agradecidos por su tiempo y bueno, estaremos en contacto. Así es, Prabhu. Muchísimas gracias por su clase. Hare Krishna, todas las Hare glorias a Srila Krishna, Prabhupada. toda la gloria del Gracias, Señor. Prabhu. Hare Krishna. Gracias, Hare Prabhu, Krishna. necesito una Buenos días. reverencia. Hare Krishna. Devotos, devotas. Haribol. Hare Haribol.